Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión vamos a ver el tercer autor dentro de lo que son las teorías del aprendizaje del constructivismo. Vimos a Piaget con algunos conceptos fundamentales, después trabajamos con Vygotsky, el socioconstructivismo, y ahora vamos a trabajar con David Ausubel, o David Ausubel en realidad es lo que corresponde, así se dice su nombre. ¿Sí? Ausubel, ustedes seguramente lo han escuchado nombrar porque es el autor que trabaja con la idea del aprendizaje significativo. Él dice que si tuviera que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, diría, el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente. Fíjense qué interesante el planteo. Yo les voy a dejar un par de videos muy didácticos que muestran y ejemplifican la idea del aprendizaje significativo. Lo que plantea Ausubel es que el aprendizaje humano va más allá de lo que sería un simple cambio en el comportamiento o en la conducta, ¿sí? Sino que realmente para que hablemos de aprendizaje tiene que haber un cambio en el significado de la experiencia, plantea él. Lo que dice es que la nueva información debe entenderse por estructura cognitiva, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que el conjunto de conceptos o ideas que un individuo, un sujeto de aprendizaje posee en relación a un determinado campo de conocimiento, así como su organización, ¿sí? Que a esto se refiere por estructura cognitiva, es fundamental para alojar la nueva información y solo de esa forma puede comprenderse este proceso. Ustedes dirán que ya estudiaron Piaget, ¿qué diferencia tiene con la idea de los esquemas previos, asimilando la nueva información y acomodándose a ellos? Él le va a plantear algunas profundizaciones. En el proceso de orientación del aprendizaje, plantea que es de vital importancia conocer la estructura cognitiva del alumno. Es decir, no se queda solo en algo descriptivo, sino en decir, bueno, aquello nuevo que viene va a entrar en contacto con lo previo, se va a hacer lugar ahí, ¿sí? Modificándose o modificando la estructura del sujeto, sino lo que dice es que el educador o la educadora deben conocer cuáles son las bases previas, ¿sí? Que van a alojar ese nuevo conocimiento. Entonces, no solo se trata de saber la cantidad de información que posee el alumno o alumna en relación a lo nuevo que queremos enseñar, sino cuáles son los conceptos, proposiciones que maneja, ¿sí? Relativo a este conocimiento. Por ahí no es específico, sino relativo a este conocimiento, porque si no es como que no podríamos aprender nada nuevo, ¿eh? Y si necesitáramos siempre tener una base de ese contenido. A veces lo nuevo se enlaza con algo análogo pero diferente, ¿no? Entonces es importante no solo conocer la cantidad de información que posee, sino cuáles son los conceptos y proposiciones que maneja en relación a esto y el grado de estabilidad que tienen estos conocimientos previos, ¿sí? Ya lo vamos a ver con ejemplos. Y acá aparece un concepto fundamental junto al de aprendizaje significativo, que ustedes lo van a tener que manejar, ¿sí? Para cualquier proyecto que quieran hacer educativo, para cualquier fundamentación que quieran hacer, que es el concepto de anclaje. El aprendizaje significativo se va a dar cuando una nueva información se conecta con un concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva, ¿sí? Esto implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidas significativamente, porque él va a hablar de otro tipo de aprendizaje, pero el aprendizaje significativo se va a dar en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras previamente y disponibles en la estructura cognitiva del individuo.
y que funcionen como un punto de anclaje de las primeras. Es decir, estas son las que van a alojar y van a enganchar los nuevos contenidos. Fíjense que ustedes seguramente en todo lo que es su biografía escolar han tenido muchísimas situaciones en las que los docentes les preguntamos, bueno, vamos a aprender, por ejemplo, sobre, no sé, la fotosíntesis. ¿Qué saben de las plantas? ¿No? ¿Cómo vive? ¿Qué es una planta? ¿Cómo viven las plantas? ¿Cómo se alimenta? ¿Por qué es un ser vivo? ¿No? Empezar a rastrear aquello previo. O a veces simplemente una lluvia de ideas, no sé, como cuando nosotros hicimos, bueno, psicología. ¿Qué saben de la psicología? A ver, lo primero que les venga a la mente. Entonces, poder captar aquellas ideas previas, ¿sí? Relevantes, relativas al nuevo contenido. Y de nuevo, cuán estables están en la estructura de su conocimiento. El aprendizaje significativo lo va a contraponer a lo que denomina aprendizaje mecánico, que dice que contrariamente al significativo se da cuando no existe subsunsores, le llama, ¿no? Estos contenidos previos adecuados para hacer el anclaje, de tal forma que la nueva información, la nueva que llega, es almacenada arbitrariamente, sin interactuar con conocimientos preexistentes. Entonces ahí cuando yo me aprendo algo de memoria, bueno, no entiendo nada, no sé qué sentido tiene, si alguien me lo pregunta no lo podría explicar, no lo podría relacionar con otra cosa, pero me lo incorporo, hasta uno diría, en mi mente, en mi memoria. ¿Sí? El aprendizaje mecánico no lo desestimo igual totalmente, dice que puede ser necesario en algunos casos. Por ejemplo, en la fase inicial de un nuevo cuerpo de conocimientos, cuando no existen conceptos relevantes con los cuales se pueda interactuar. ¿Sí? Cuando yo necesito, bueno, incorporar, o yo creo que también por el tipo de conocimiento, ¿sí? Si yo necesito por alguna cuestión, no podría plantearse, ¿es necesario que hoy en día, teniendo a disposición toda la información, me tenga que aprender fórmulas químicas? Vamos a suponer. Bueno, uno diría, ¿es necesario? No es necesario, pero si tuviera, si las necesitara tener en mi mente, bueno, pues probablemente tendría que primero aprenderme algunas de memoria y sus valores y después ir incorporando las nuevas en relación a estas. ¿Sí? Pero la realidad es que hoy en día lo que se conoce es que todo aprendizaje en algún punto se puede enlazar significativamente, porque no tiene que ser directo con lo que conocemos, ¿sí? Puede ser anclado en algo similar, en algo parecido, ¿sí? Si yo voy a aprender, por ejemplo, eh, un movimiento en educación física que tiene que ver con patear la pelota, por ahí lo que puedo hacer es asentarlo sobre ejercicios previos de correr o ejercicios previos de lanzar con la mano, que ya conozca, ¿sí? Pero bueno, lo que dice que a veces necesitamos algo de este aprendizaje mecánico para establecer ciertas bases y sobre eso enlazarlas. Ausubel no va a establecer entonces una distinción entre el aprendizaje significativo y mecánico como una dicotomía, sino como un continuum, ¿sí? Es como que ambos tipos de aprendizaje pueden ocurrir concomitantemente en la misma tarea de aprendizaje. También él va a hacer ciertas distinciones que tienen que ver con el aprendizaje por recepción y el aprendizaje por descubrimiento. Dice que el aprendizaje por recepción se da cuando el contenido o motivo de aprendizaje se presenta al alumno en su forma final y solo se le exige que internalice o incorpore el material que se le presenta de tal modo que pueda recuperarlo o reproducirlo en un momento posterior. ¿Sí? Imagínense que en algún punto yo acá les estoy dando las definiciones, las características del aprendizaje significativo y después les voy a traer ejemplos y conceptos. Lo podríamos haber hecho distinto, podríamos haber empezado con distintas situaciones de aprendizaje y que ustedes captaran, bueno, ¿qué tiene de diferente esta situación de aprendizaje con esta otra? Bueno, parece que en una necesita como enlazarlo con conocimientos anteriores y en otra lo hace de una manera final sintética y después lo va desglosando, ¿no? Y a partir de allí llegar a que, bueno, ese es el aprendizaje, ¿no? Significativo o el aprendizaje por descubrimiento. Entonces, son distintas maneras.
uno iría, una es inductivo, otra es deductivo, uno es más desde la experiencia, otro es más desde la síntesis y después desglosando, ¿sí? El aprendizaje por descubrimiento, lo que va a ser aprendido en este tipo de aprendizaje no se da en su forma final, sino que debe ser reconstruido por el alumno antes de ser aprendido e incorporado significativamente en la estructura cognitiva. Involucra que el alumno deba reordenar la información, integrarla con la estructura cognitiva y reorganizar o transformar combinación integrada de manera que se produzca el aprendizaje deseado. Obviamente este tipo de aprendizaje requiere tiempo, requiere mucho tiempo, requiere poder procesar, requiere mucho acompañamiento, ¿sí? No es lo típico de una clase teórica, ¿sí? Sino más de la experiencia e ir construyendo, en algún punto sería ir construyendo la teoría a partir de la experiencia, ¿sí? Pero es un aprendizaje que queda muy fijado. Lo que va a decir Ausubel es que el aprendizaje por recepción, si bien es fenomenológicamente más sencillo que el aprendizaje por descubrimiento, ¿sí? Porque uno da la síntesis y después se analiza, surge paradójicamente ya muy avanzado el desarrollo, ¿sí? Y especialmente en sus formas verbales más puras logradas, como que implica un nivel mayor de madurez cognitiva. Por eso, a ver, yo les puedo dar teórico a ustedes porque ustedes están en educación superior, pero a un niñito de primer año plantarme enfrente y darle teoría de primer grado, quise decir, no. Digamos, cuanto menos avanzada está la estructura cognitiva, el aprendizaje por recepción se vuelve más difícil. Entonces, un niño en edad preescolar y tal vez durante los primeros años de la escolarización adquiere conceptos y proposiciones a través de un proceso inductivo basado en la experiencia no verbal, concreta, empírica, ¿sí? Es como que primero se hace el procedimiento, se capta la vivencia y después se le pone nombre. Bueno, esto teóricamente es tal cosa. En cambio, bueno, en superior lo que hacemos es presentar la teoría muchas veces y después desglosarla. Esto no significa que en superior no podamos utilizar el aprendizaje por descubrimiento, que es muy rico. Lo que pasa es que para grandes caudales de información y para poco tiempo es más complicado. El aprendizaje significativo entonces se caracteriza por producir una retención más duradera de la información. ¿eh? Se consolida mucho mejor cuando el aprendizaje es significativo. ¿Qué es esto? Que es un aprendizaje que se ancla en esquemas previos. Facilita nuevos aprendizajes relacionados, ¿sí? Porque lo que se aprende a aprender de algún modo. Se aprende el procedimiento del anclaje y produce cambios profundos que trascienden el recuerdo de detalles concretos, ¿sí? Porque al estar enlazada la información es mucho más consistente y más relevante y más aplicable a otras cosas, ¿sí? Entonces, cuando hay aprendizaje significativo, como yo lo enlacé con otras cosas, es más fácil de recordar, es más fácil de relacionar con otras cosas, es más fácil de aplicar, ¿bien? Esto es lo que plantea Usue. Y Ausubel señala frecuentemente situaciones que extinguen la predisposición para el aprendizaje significativo, es decir, que la afectan. Son condiciones que vos decís, en estas condiciones es muy difícil que se dé el aprendizaje significativo. ¿Mm? Fíjense qué importante, y por favor presten mucha atención a esto. Ausubel. Cuando los alumnos no vivencian las situaciones de aprendizaje como placenteras, fundamental, si no se vive como placentero, se va a tender a lo mecánico. No se puede dar aprendizaje significativo en una situación hostil, en una situación obligada, en una situación que no tenga cierta dosis de placer. ¿Qué no quiere decir con pasarla bien? Sino que haya cierta sensación de que en ese logro algo me convoca. Otra condición que puede afectar notablemente el aprendizaje significativo es cuando los docentes exigen respuestas literales o pretenden que las producciones de los estudiantes respondan a parámetros preestablecidos por ellos a rajatabla, digamos. ¿Sí? Cuando no damos espacio, porque el anclaje no se va a producir siempre de la misma manera, y el producto significativo, como está justamente asentado sobre la estructura previa es personal, es de cada uno. Entonces yo no puedo pretender que entonces cuando me muestren, me expongan estos aprendizajes adquiridos, sea de la misma manera para todos.
porque entonces no estoy dando lugar a lo propio del aprendizaje significativo, que es una manera única de internalizar los conceptos, ¿sí? Y otra cosa que atenta contra el aprendizaje significativo muy importante es el fracaso crónico en un tema dado. Cuando alguien, bueno, imagínense, yo estudio un tema y voy y rindo mal, y estudio un tema y hago un experimento y no me sale, y estudio un tema e intento aplicarlo y no me sale, fracaso, fracaso, fracaso. Esto lo que hace es en algún punto como obturar ese espacio de anclaje con lo previo, en algún punto para proteger lo anterior que estaba consolidado, como que no quede afectado por mis nuevos fracasos, pero lo que hace es que esto tenga más dificultades para asentarse y establecerse e internalizarse. Bueno, la teoría de Ausubel es mucho más grande, mucho más profunda. Nosotros nos vamos a centrar en estos puntos que son los que ustedes necesitan, pero les invito, si les interesa, a ampliar, a profundizar, a buscar. Miren los 2 videos que les puse, que son cortitos y son muy lindos, y ya entonces la próxima semana nos encontraríamos para poder revisar un poco esto, charlar un poquito y ya prepararnos para ver justamente si pudimos consolidar estos aprendizajes de una manera conceptual, ¿no? Netamente veremos si esto sirve cuando ustedes tengan que plantear algún proyecto o en el examen final cuando tengan que hacer un ensayo. Pero bueno, ahora vamos a revisar que conceptualmente, ¿sí? En un pequeño cuestionario estén al menos revisados, identificados los conceptos fundamentales. Bueno, espero que les haya interesado el tema. Acá terminamos con los 3 autores, ¿sí? Después vamos a ver algunas revisiones un poco más complejas de las teorías del aprendizaje. Bueno, nos vemos la próxima.